siempre es hacia abajo, acá y en Europa también. Lo que confunde es que en Europa muchos directores y muchas orquestas están acostumbradas a lo que se llama la gestualidad adelantada. Es decir, cuando el director hace su primer, en vez de que suene ahí, en el punto de caída, suena después. Entonces por eso da la ilusión óptica de que suena en la parte de arriba, digamos, ¿no es cierto? Pero la idea es como que tiraran una naranja hacia arriba y cuando cae la reciben, o una pelota de tenis, y esa caída es siempre en un mismo punto. Eso es lo importante. Uno arma una ventana imaginaria, el director se mueve en esos cuatro lados de la ventana. Entonces siempre lo importante para el músico, para que el músico de la trila entienda lo que hace el director, es que el primer tiempo siempre sea hacia abajo, siempre. Lo que pase después, en el camino, puede ser distinto y puede ser interpretado de distintas formas. Hay muchas maneras de marcar los compases binarios, ternarios, etcétera, etcétera. Pero lo que guía al músico es el primer tiempo. El primer tiempo es fundamental. Es muy simple. En realidad todos los compases están inspirados en estos dos compases, digamos, estos dos tipos de compases. El binario, el 1-2, ¿no? Un 2 cuartos, supongamos, ¿no? Sería 1, 2. O sea, lo importante de todo es la acción antes, lo que se marca antes, el levare antes de lo que estoy haciendo. Entonces yo puedo hacer un compás binario. Entonces ya en este levare hago. Ahí en esa subida estoy dando toda la información está ahí. Si yo a esto lo hago, ahí es distinto, si lo hago ahí es distinto, y si lo hago ahí es distinto. Lo voy a hacer lentamente para que lo vean. Un 2 sería esto, miren, lo hago en cámara lenta. 1, 2, 1, 2. Hago un pequeño circulito y voy para arriba. Lo que sería, sin esa cosa más humana que redondea el movimiento, sería simplemente 1, 2, 1, 2. Lo que hacemos es simplemente humanizarlo un poco, digamos, ¿no es cierto? Aunque hay momentos y hay músicas que necesitan que esto sea 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Después, el otro tipo de marcación es la ternaria, en donde tenemos que podemos usar el triángulo, o sea, el dibujo del triángulo, que es lo más elemental, 1, se los muestro así, 2, 3. La marcación se la estoy haciendo medio arriba para que la vean, porque no sé si la están viendo ahí. Se ve perfecto. Eso depende de cada director, puede ser arriba, puede ser más abajo. Entonces, si hago un ternario, hago 1, 2, 3. El triángulo sería ahí y ahí. Si eso lo humanizamos un poco, como digo yo, hacemos 1, un circulito, 2, otro circulito, voy para arriba. Y esto se transforma en un dibujo de un triángulo que tiene en cada vértice un rulito. Claro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todos los Perfecto. demás compases son derivados de estos. Generalmente está escrito en 6 octavos, aunque es un 3 cuartos, y se intercambia muchas veces. Depende de la figura que tenga en el compás. Es un binario, de alguna manera es ternario, pero binario, son dos tiempos, digamos. Tan, ta, tam, pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam. Pero depende, porque hay zambas que son más lentas y que tienen figuras en el medio un poquito más complejas. Puede ser, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo importante acá? El 1 y el 6. Ah, El 1 para abajo y el 6 para arriba. Yo en el medio puedo usar distintas marcaciones. Hay otra que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hay otra que al mismo triángulo del 3 lo subdivide en cada una, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿sí? Ujú. Pero lo importante es el concepto. 1, 6. En el medio es muy personal. Depende de muchas cosas. Es decir, nosotros tenemos que entender que estamos haciendo una profesión, sea que sea música llamada académica, popular, con el rótulo que le quieran poner, en donde lo único que nos va a dar libertad es la disciplina. Es decir, es un efecto paradojal, porque es una de las profesiones en donde más disciplina necesitamos para ser libres. O sea, porque después, justamente una vez conocidas todas las reglas, podemos adaptar esas reglas a lo que nosotros pensamos que realmente pueda funcionar. ¿Por qué digo depende, una vez dicho esto? Porque según la orquesta que me encuentre, según el grupo de músicos que me encuentre, según el coro que tenga, yo voy a ir adaptando eso. No es matemático, o sea, no es que si yo de golpe en vez de hacer un 6 octavo en do y marco distinto y funciona, si funciona es porque está bien. Ahora, si no funciona es porque tengo que revisar. Claro. Tengo que revisarlo. Y lo que hago para revisar es decir, bueno, el origen de la marcación más clara es que el 1 es para abajo. Haga lo que haga después. El 1 es para abajo. No siempre se lee lo que está escrito. Muchas veces uno para y dice, ¿qué dice en ese lugar? Entonces te dicen diminuendo. Ay, bueno, y además ocurre otra cosa. ¿Qué interpretamos por diminuendo? Hay cosas que no están muy claras en la interpretación musical, casi a nivel mundial, les diría. No son homogéneas. No es que en todos lados es lo mismo el diminuendo. No es que para todos es igual el diminuendo. Para algunos el diminuendo es un retardando. Para otro es solamente ir bajando el matiz. Para otros es la suma de las dos cosas. Para otros ni siquiera lo leen porque es chiquitito. No lo pueden ver. Lo mismo pasa con el piano, con el mezzo piano, con el forte, con el fortísimo. Volvemos al contexto, o sea, eso de adelantar el gesto no es solamente recordar, y mirá que recordar es todo un tema para meterse hasta en la filosofía, ¿qué es recordar, no? Pero bueno, es el hecho de decir, el director con su gesto está diciendo qué tipo de diminuendo quiere, qué tipo de matiz quiere, qué tipo de conexión armónica quiere. O sea, hay muchas cosas que puede decir el director con su gesto. En esa anticipación, muchas veces les va a pasar cuando dirijan, y eso es cierto, dice siempre, pero es que la orquesta no me responde, pero es que la fila esa es una fila que no funciona, pero es que es cierto que hay más o menos situaciones en donde la orquesta tiene la culpa, pero les quiero contar que siempre tenemos la culpa de los directores, siempre, por uno u otro motivo. Y en general, supongamos con una fila de vientos, cuando la entrada no es buena, más allá de la capacidad de los vientos, está en que uno respire con ellos. Si uno respira con ellos, es distinto. Y va a funcionar el gesto. Si después no funciona otra cosa, va a ser por la cuestión instrumental, pero el gesto es fundamental. El desafío más grande en esas experiencias es cómo hacemos ese crossing, ¿no? Entre el músico popular, que por ahí, he nombrado a varios de ellos que manejan muy bien el lenguaje escrito musical, y hay otros que no tanto, que solamente se manejan más intuitivamente. Y a ellos mismos les da un poquito en los primeros ensayos suelen ser están bastante estresados. Entonces el director, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que buscar siempre algo que enlace ese solista, ese guitarrista, ese cantante, con el otro que está detrás de una partitura, porque chicos, yo les quiero decir que los músicos formados solo en la academia y en la música llamada clásica, somos muy limitados, muy limitados.
porque somos absolutamente estructurados. Y si nos dicen que toquemos algo sin una partitura, nos puede dar un infarto, más o menos. Cosa que es una deficiencia clara del sistema, ¿no? Sin duda. Y por otro lado, a veces pasa que los músicos de formación popular, de estos más conocidos, tampoco tienen los ingredientes para poder tener un mundo más infinito con esa partitura para interpretar. Entonces, el director en esos casos juega un rol fundamental, que es el de unir esas miradas diferentes en un solo lenguaje. Y ahí es donde no hay reglas. Es decir, uno puede tener todas las reglas del mundo, pero tiene que manejarse con otros elementos, ¿no? Lo menos importante es marcar el pulso, cualquiera sea la música que estemos dirigiendo o haciendo, ¿no? Es más, cuando yo siento un músico que puedo escucharle su solfeo, como se decía antes, hay algo que no me gusta. Es decir, es justamente, y yo creo que eso vale para todo tipo de música. O sea, habrá un pulso, por así decirlo, que es un poquitito el combustible ese que está ahí quemándose mientras uno está haciendo eso. Pero lo importante es pensar, desde un punto de vista práctico, que cada compás es como una caja de zapatos. Y son cajas de zapatos quizás todas iguales, pero a los zapatos los acomodo distintos. No todos están acomodados iguales. Entonces ahí viene lo que antes decíamos rubato, ¿no es cierto? O sea, saco de acá, pongo un poquito de allá, etc. Entonces cuando por ahí sucede, en esto que vos decís, Julio, de estar con un músico popular en donde hay un pulso que es siempre el mismo, en realidad no es siempre el mismo. Parece que es siempre el mismo. Y ahí está la magia, en que parezca que es siempre el mismo. Entonces, ahí no hago diferencia en el tipo de música. Creo que el fraseo, que de eso estamos hablando en definitiva, tiene que estar en todo tipo de música. Es decir, si no hay un discurso en donde haya poesía, digamos, haya algo que trascienda la cuestión técnica, si no hay algo que me haga olvidar de la técnica es porque algo estoy haciendo mal. El mundo sensible pasa por otro lado. Volvamos al tema de músicos populares que tienen canciones con letras. Lo que dirige la emoción es la letra, es decir, la música va a ser coherente con todo eso, pero la letra es la que me va a decir de qué manera yo puedo decir algo. Si en la letra hay algo que realmente es un grito, bueno, habrá que mostrarlo como un grito. Si hay algo que es íntimo, tendrá que ser íntimo. O sea, es tan elemental como, y tan básico, no por eso menos importante, que la teoría de los afectos del año 1580 a 1610, la que usaban los barrocos, ¿no? Todo tiene que ver con un tejido armónico que me lleve a la emoción. Y si como director no lo descubro para poder transmitirlo y sobre todo inspirar a los músicos que están conmigo, tampoco puedo conseguir mucho. Hace un tiempo que estoy viendo muchas orquestas en Europa que hacen hasta sinfonías de Beethoven o Schumann sin director. Suenan fantásticas. ¿Qué quieren que les diga? Y entonces, pero ¿cómo? ¿Yo voy a decir eso? Sí, suenan fantásticas. ¿Y saben qué pasa? Pasa algo que es maravilloso. O sea, por supuesto no son orquestas gigantes, son orquestas un poco más chicas. Les recomiendo la Norwegian Chamber Orchestra, la orquesta de cámara de Noruega. Una orquesta que debe tener 35 personas y hacen la séptima de Beethoven, hacen Schumann, qué sé yo, hacen cosas maravillosas. Por supuesto que el concertino hace gestualidades como de director. O sea, el primer violín se maneja un poco así. Y tocan de memoria algunos, sí, la orquesta Aurora toca de memoria, por ejemplo. Pero hay algo que es maravilloso, y eso yo lo he experimentado siempre que he hecho música de cámara, en orquestas de cámara o en cuartetos. Cuando el músico puede no estar distraído, entre comillas, por la partitura, y por ahí los directores distraemos. Los directores hay que entender, si no tenemos súper claro qué estamos haciendo, podemos distraerlo al músico, pero si los músicos están solos y están escuchándose, vuelvo a lo de escucharse,
Hay orquestas que suenan bárbaros en directo. ¿Cómo se estudia? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo se estudia un instrumento? ¿Cómo se estudia una partitura? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se estudia? O sea, en general, es una enorme pregunta que abre un enorme capítulo conceptual, ¿no? Creo que uno tiene que estudiar sabiendo qué está buscando, porque si uno no sabe qué está buscando, no sabe qué va encontrando. Entonces, lo primero es saber qué busco, punto uno. Segundo, ¿cómo consigo eso que quiero obtener? Y la tercera parte es la repetición, la que hace que eso que estoy haciendo se haga orgánico, se haga natural. Por supuesto que eso que digo tiene que estar en ese orden. ¿Qué busco? ¿Cómo lo consigo? Y después la repetición. Normalmente muchos de nosotros, en nuestra etapa de aprendizaje, nos entusiasmamos tanto con esa música que es maravillosa, porque realmente las partituras nos pueden, a veces no nos dejan ni dormir, y empezamos a repetir, sin haber tenido claro si hemos conseguido lo que estábamos buscando y sin saber qué paso hemos hecho para eso. Y ahí viene el problema, porque si yo empiezo a repetir algo que está mal, cuando encuentro que finalmente suena bien, tengo que anular todas las veces que ha estado mal. A ver, yo repito 9 meses algo mal y a la 10ª me sale bien. Entonces tengo que anular las 9 anteriores. Para eso tengo que hacer 50 veces bien, para que se vayan las 9 anteriores. ¿No? Son todos procesos del cerebro, o sea, no, es como una gimnasia que hay que tener, ¿no? Pero lo fundamental es que al final, cuando hago la repetición del proceso, la pregunta es ¿por qué repito? Repito porque es como cuando alguien aprende a caminar, le dicen un paso, otro pasito, hasta que después caminamos sin pensar cómo va la pierna, ¿no es cierto? Entonces la repetición es para hacer orgánico ese proceso. Lo primero que hago es estudiar el contexto de la obra, el compositor, la época. Cuando hablo de la época, no hablo de la época solo musical, sino qué pasaba en el arte, qué pasaba en la sociedad, cuál era la ideología de la época. Trato de meterme en ese mundo. Una vez que tengo el contexto y me ubico en la época, voy a la partitura. Y trabajo en seco, así decimos nosotros, trabajo en seco, ¿no? Analizo las voces, la parte armónica cuando siento que hace falta analizarla y veo los balances posibles y me empiezo a imaginar la música en la cabeza. No voy a la gestualidad, todavía no voy a la gestualidad. Pienso cómo me gustaría que suene y empiezo a tomar decisiones. La toma de decisiones no es un tema menor, porque fíjense que eso es lo que hace que podamos ser intérpretes, la toma de decisiones. No tiene mucho sentido que yo haga una partitura exactamente igual a todo el mundo. O sea, y ahí viene la discusión de toda la vida. Hay que tocar lo que dice la partitura. Y ahí viene la pregunta, ¿y qué dice la partitura? Dice muy poco, o muy mucho, depende. Pero en realidad ahí viene todo el agregado de lo que hace el intérprete. Y el intérprete lo que hace es completar la obra de ese compositor que sabía perfectamente bien que cada intérprete se la iba a completar de una manera diferente. Cuando yo digo me meto en la época, no es porque considere que la interpretación tiene que ser historicista, como decimos ahora, ¿no? O sea, no ahora, hace ya 30 años, 40 años. Es decir, quiero que suene como sonaba en la época. En general, casi mucho del repertorio llamado clásico no tenemos ni la menor idea de cómo sonaba en la época. Podemos tener una aproximación por las cuerdas que se usaban, la acústica que había, la mirada del mundo que había. Pero creo que es tan válido ser muy fiel a eso que creemos que es la época, como ser absolutamente infiel. Es decir, creo que lo que hacemos es sacarlo al compositor de la jaula
de esa época y ponerlo hoy. Y eso me parece mucho más apasionante e interesante, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es nuestra mirada hoy de esa partitura? Ujú. Y ahí viene la pregunta de la toma de decisión, es decir, yo de golpe no está escrito un retardando o un acelerando, por decirles dos ejemplos que son casi paradigmáticos. Pero hay algo que a mí me pide interiormente que yo haga algo con eso. O por ejemplo, les digo, un tips que funciona siempre. Si rítmicamente venimos todo igual, aparentemente igual, ¿no? Supongamos que son todas dosillos de corchea. Ta, 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 lo que sea, en el contexto que sea. Y de golpe aparece un tresillo. A ese tresillo lo tengo que mostrar. ¿Cómo lo tengo que mostrar? Quizás haciéndolo más lento, quizás haciéndolo más fuerte, quizás haciéndolo más piano, no sé, esa será la toma de decisión. Pero como concepto es todo elemento nuevo que aparezca, lo debo mostrar. Eso aparece con la armonía también. O sea, voy en una armonía previsible y aparece una séptima disminuida que no me imaginaba, mostrarla. Pone cara de guitarrista. ¿Cómo hacen los guitarristas? Hacen sí, y ya está. O sea, hay que aprovechar el hecho de decir, les pongo en bandeja eso diferente. Si aparece una segunda en una música que uno no se esperaba que aparezca una segunda, la muestro. No es que la paso rapidito, no, la muestro. ¿Ah? O me detengo un poco más en eso. Son sutilezas, son cositas chiquitas, pero son la suma de todas esas cosas es lo que hace la interpretación. Hay ciertos recursos que se pueden aparecer diferentes, pero vuelven a acomodarse en esa caja de zapatos que te digo. Ya sea por intuición, por cancha, por oficio, por lo que sea, y todos ellos cuando van a hacer algo con una orquesta sinfónica, tienen una actitud de yo me amoldo a la orquesta sinfónica. No están diciendo al revés. A mí no me tocó trabajar nunca con divos, por suerte. No hubiera podido trabajar con ellos. Entonces hay una adaptación de todas las partes, digamos. Todo el mundo colabora para un bien común. Esto es maravilloso, esto sucede en las orquestas, y eso es, por eso ese paralelismo con una sociedad que funcione. Sería ideal que una sociedad funcione como una orquesta. O sea, todos estamos contribuyendo para que nuestros egos, que son importantísimos desde ya porque son nuestro motor, se unan para realmente conseguir algo que a todos nos guste. Y el director lo que hace es convencer de que él los convencemos de que es por ese lado, digamos. Y si no, nos convencen a nosotros, y está muy bien que así sea. El tema es cómo todos aportamos. Se puede, y uno lo que hace es buscar puntos de encuentro. Esa sería la respuesta. Todos buscamos puntos de encuentro. Mira, la experiencia que he tenido ha sido, y a ver, a mí en lo personal me gustan los arreglos que no son pretenciosos. Es decir, yo por pretencioso, es decir, entiendo ese arreglo que por ahí quiere ser más que la obra en sí. O sea, que se pone tan complejo que deja de ser la obra. Es decir, que pierde la esencia la obra, ¿no? Es muy difícil encontrar arregladores para orquesta realmente con oficio. O sea, hay mucha gente muy capaz, pero el tema es con qué oficio escriben eso que por ahí quieren. La última experiencia ha sido con Lilian Saba, con esta cantata, y ha sido muy buena. Con Lilian, ella además trabaja siempre muy en contacto con el director, entonces va mandando las cosas y dice, bueno, esto te parece que puede andar, no puede andar. Hay como un trabajo hecho a medida, ¿no? Nunca me he encontrado con un arreglador que diga, no, pero yo lo quiero así. No, al contrario, el arreglador en general es muy empático con su trabajo, con la orquesta, con la gente que trabaja. Hay siempre un diálogo.
Así que de ahí surge siempre un acuerdo. Después están esos arreglos que ya son como, ya están, digamos, esto era justo un estreno, así que era una cosa, pero hay arreglos que están. Y por ahí sí, por ahí sugiero cosas, porque por ahí los directores tenemos un instrumento que se llama orquesta. Y ese instrumento varía, no todas las orquestas son iguales, no todas suenan iguales, no todas tienen la misma fortaleza en los mismos lugares. Entonces por ahí uno sugiere, dice, mira, esto le has puesto a tal instrumento, yo preferiría que le pongas a este, suponete, eso ya es una cuestión más bien práctica. O en la práctica por ahí un arreglador está como más acostumbrado a lo que le suena electrónicamente el arreglo, ¿no? O digitalmente el arreglo, y de golpe vamos a la realidad, y la realidad es otra. Entonces los planos sonoros cambian, sobre todo en ese tipo de cosas. Y después, bueno, yo pongo como siempre, siempre trato de pedirles que los arreglos sean, insisto, como muy claros, muy, que se entienda todo, no que sea como una especie de catarsis porque tengo la posibilidad de escribir para una orquesta. Eso, Claro, eso sí, me imagino. suele pasar. Si hay algo que puede ser nuestro como el folclore, sin embargo, la gran mayoría de la gente que estudia música clásica o está en una orquesta o son profesionales inclusive, no tienen en el oído esos ritmos. Eh, entonces, eh, les cuesta inclusive a los compositores o a los arregladores escribirlos, porque a veces lo escriben, si bien ahora hay programas muy buenos que ponen la cosa más aproximada, y no tiene que ver con lo que el músico va a entender. Y, y volvemos a que tiene que ser más o menos exacto, es decir, insisto en el más o menos, no tiene que ser exacto, tiene que ser más o menos exacto. Y yo lo que hago es normalmente, como cuando estamos por encarar un proyecto de esta naturaleza, pido al arreglador que me mande los MIDI, las secuencias, digamos, para que la orquesta vaya escuchando y entre por acá primero. Y una vez que entre por acá, además los hago cantar los ritmos. Inclusive en orquestas profesionales, ¿no? Me ha pasado. Y después recién vamos a la partitura. Porque hay momentos en donde rítmicamente eso que vos decís es muy cierto. Cuesta mucho entender los ritmos nuestros. Cuesta mucho. En la marcación no es tan importante. Es más, yo creo que las mejores interpretaciones de música clásica son aquellas que suenan a música popular. Es decir, que tienen esa libertad. Va de vuelta al eje de la cuestión, que es la interpretación. Eh, Es curioso, pero yo a veces pregunto, ¿dónde está, suponete, la novena de Beethoven, la coral, el himno a la alegría? Entonces te dicen, está en la biblioteca de Leipzig. No, 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 está cada vez que suena. Y cada vez que suena, la está dirigiendo y la están tocando personas diferentes. Personas diferentes, seres humanos diferentes. Muchas veces podría haber sucedido que en un mismo día, en muchos lugares del mundo, se esté tocando la novena de Beethoven. Todas las veces va a sonar diferente. Es más, yo quizás la dirija, suponete, una obra, volvemos a Beethoven, o a Mozart, o a lo que sea, a la mañana, y después la dirijo a la tarde y va a sonar diferente. No tanto por lo que busque, porque lo que busque, si yo ya lo tengo más o menos procesado en ese momento de mi vida, va a ser más o menos lo mismo. Pero aunque vos no creas, según cómo me sienta yo, y cómo se sientan los músicos, porque nos sentimos diferentes en distintas horas del día, o en distintos días, o en distintas épocas, o en distintos minutos, suena diferente. Suena diferente porque, y esa es la maravilla, nosotros tenemos que pensar que la música es una de las pocas artes, quizá la arquitectura también, que te invade sin pedirte permiso. Vos podés estar en tu casa durmiendo una hermosa siesta y tu vecino te pone una música y la vas a escuchar, no te queda otra. O sea, te invade. Del mismo modo que te invade, siempre es puro presente o pasado. Porque cuando suena no está más. Una nota suena
y ya no está más, ya viene la otra nota. ¿Sí? Eso hace que ese oscuro objeto del deseo, es decir, siempre se está yendo, no la podemos agarrar. Es decir, podemos pensarla, emitir el sonido y una vez que sonó ya no está más, viene otro. Por eso es tan importante la anticipación, no solamente en la técnica de dirección, sino en la técnica de la guitarra o del instrumento que sea. O sea, siempre hay una micra de segundo antes que uno está ya sabiendo que viene, porque si fue sin que sepamos, ya es tarde. Ahora, todo eso que sucede, todo este preámbulo que yo estoy haciendo respecto a este tema que vos decís, tiene que ver con que está hecha por humanos. Somos humanos. Entonces, es más, una misma orquesta, inclusive de las más grandes y más famosas, suena absolutamente diferente con un director que con otro. La misma obra, aunque sean las mismas cosas. Aunque el director, el mismo director pone dos orquestas ahí, y dirige una y dirige otra, y las dos suenan diferentes, y él las hace sonar diferentes. Cada director tiene su sonido. A pesar de que la batuta sea muda, lo que transmitimos en nuestra energía, cómo dosificamos nuestra energía, le da el sonido a la orquesta. Le da el sonido a la orquesta. Más allá de que pidamos que los metales tengan más punta, o sean más redondos, o las cuerdas toquen más lejos del puente, o más cerca del puente, o vibren más, o vibren menos, en esa gestualidad, que es el momento previo al primer tiempo y a lo que sigue, porque constantemente estamos haciendo levares de un compás con otro, un, dos, otro levare, un, dos, otro levare, un, dos, tres, otro levare, qué sé yo. En cada situación de levare estamos dando una información, y esa información es absolutamente humana, y se va modificando. Por eso es que es apasionante, porque si no diríamos eso que vos estás diciendo, que es muy probable que uno diga, bueno, ¿y qué más le puedo poner yo a esta obra? Y nos preguntamos, no creas que no es una pregunta frecuente. No solamente que nos preguntamos qué más le puedo poner, sino qué sentido tiene que la dirija si ya la han dirigido tan buenos directores con tan buenas orquestas y qué puedo aportar yo. Son preguntas que nos hacemos. Eso es frecuente. Y si no te las haces, es porque estás yendo de manera equivocada, hacia algún lado que no es exactamente el crecimiento cotidiano, seguramente. Si suena bien de entrada es lo mejor que te puede pasar, porque tenés mucho para hacer sobre esa base y el resultado es maravilloso. Y cuando suena muy mal, y más mal de lo que uno por ahí pensaba, bueno, por ahí se toma la licencia de hacer algunos cambios de matices, qué sé yo, aquellos que tenían fuerte y suenan mal, les pedís que toquen pianísimo. De todas maneras, en ambos casos sucede algo que comentábamos hace poco con un director, el director de la Filarmónica de Bogotá. El primer ensayo es un ensayo, es lo más importante de toda la preparación del concierto. Hay un tema con respecto a eso, Julio, que es los reflejos, ¿no? Los reflejos que tenemos que tener los directores, los músicos, qué sé yo. El hecho de decir, cómo frente a esta situación que no me esperaba, hago algo que sea pragmático, funcione. Ese primer ensayo en donde uno se encuentra, es como encontrarse por primera vez con la pareja que uno quiere, o qué sé yo, con el mayor deseo de tu vida. Ahí, en ese momento tenés. Y tenés, la primera parte del ensayo normalmente dura 1 hora y cuarto, y uno sabe que en los primeros 15 minutos, ambas partes, el director y la orquesta, se están midiendo. Es decir, midiendo en el buen sentido, no es que a ver qué error, no. Hay como una mirada diagnóstica que hay que tener rápida en esos 15 minutos, porque es el momento en donde uno dice, los cornos van a estar flojos, por ejemplo. Uno ya sabe que van a estar flojos, porque detecta. O las violas, por ahí me parece que voy a tener que insistir en que los matices fuertes sean fortísimos, porque no tienen la potencia que yo quiero para muchos de los lugares. O me doy cuenta que si yo el levare lo hago
así no funciona tan bien que si yo hago así, no sé, o sea, quiero decir, son 15 minutos fundamentales, porque si en esos 15 minutos la orquesta deja de prestar atención a tu marcación o a la energía que estás mandando, y vos mismo te dejás de tener claro dónde estás, esa cosa maravillosa de decir, vivo el momento exacto, ahí, estoy ahí, concentrado en lo que estoy haciendo, todo se cae. Uno tiene que saber que si al músico que está en el atril se aburre, ya sea porque la dirección no es clara, ya sea porque cuando paramos y hablamos no sabemos bien para qué hemos parado, porque eso también es tremendo. Muchas veces pasa que como directores paramos y bueno, paró porque algo no sabía, pero no sabemos bien qué decirle a la gente. Bueno, esto no funciona por esto, hay que decir. O no, esperen, no funciona porque creo que yo he hecho algo malo acá. Y a eso iba. Al comienzo de mi carrera como director, uno decía, sí, porque esto es porque la orquesta no funciona, porque la fila esta no funciona. Miren, es cierto que hay orquestas de distintos niveles. Puede ser una más bien tirando para abajo, otra muy buena, que sé demás. Pero siempre la culpa o la responsabilidad es del director. Siempre. Hay que asumirlo. Porque en todo caso, si la orquesta no funciona, es porque uno no ha elegido el repertorio para esa orquesta que tenía que ser, o algo pasó. Pero digamos, hay que entender que, y la gestualidad es fundamental. Una vez se dice, no, sí, la orquesta suena lo mismo, no importa quién esté adelante. Y no, les puedo asegurar que no, no suena lo mismo. Y una orquesta súper profesional, con un director súper profesional, en un segundo de distracción del director, que eso lo hemos visto, y hay videos firmados con Bernstein, supongamos que es un capísimo, era un capísimo, o con el mismo Karajan, o Simon Rattle, un segundo de distracción, y todo se cae, y una orquesta súper profesional puede perderse. Primero hay una decisión teórica, que es la que uno por ahí la toma en función de esa partitura. En el caso de músicos que uno sabe que ya tienen discos grabados y vienen a hacer por ahí los mismos temas y hay que reversionarlos con la orquesta, obviamente los escucho y veo más o menos cuál es la línea que siguen, qué decisión toman ellos. Los directores lo que hacemos, y los músicos creo que es lo que tenemos que hacer, lo que más nos cuesta y lo más difícil, y nuestro objetivo número uno es saber escuchar. O sea, poder tener muy abierto esto y las decisiones que uno tome o cree que son las correctas, ponerlas con asertividad, es decir, esto es lo que quiero, pero todo eso lo tenés que traducir en el gesto. Es decir, mi experiencia es que hablarlo mucho no tiene mucho sentido si en el gesto no está. El gesto tiene que ser la mano, la batuta, la cara, la mirada, el cuerpo, eso que hace como de unión entre el solista y la orquesta. Y si no hay un solista, eso que hace que todos puedan estar comunicándose, teniendo la imagen sonora, esa imagen sonora que nosotros los directores tenemos la obligación, por definición, de ponerla anticipada en el gesto. Y aunque no lo racionalicemos mucho y no le expliquemos mucho al solista o a la orquesta, te puedo asegurar que si el levar está claro, si en el gesto anterior está claro lo que querés, la orquesta responde, los solistas responden, aún aquellos que no leen música responden. Funciona. No hay mucha diferencia si el grupo es chico o es grande. Volvemos a lo mismo, ese primer encuentro es fundamental para que uno sepa por dónde va a ir. ¿Cuáles son? A ver, yo siempre, a mí me gusta ir de lo macro a lo micro. O sea, conceptualizar qué quiero y después voy al detalle. Eso es fundamental.
Entonces, porque además el mismo músico necesita saber qué quiere, qué quiero yo. Es decir, si yo estoy en un primer ensayo parando, cada vez que hay un error, el ensayo se pincha así, se cae a pedazos. No es mi estilo, a mí no me gusta trabajar así. Yo prefiero que haya errores, pero que se pueda hacer una buena lectura desde el comienzo al final. Y la lectura tiene que ser al tiempo final que yo tengo en la cabeza. No tiene que ser una lectura de que, a ver, voy a hacer lento porque el pasaje es difícil. No. Prefiero que las notas estén equivocadas. Porque si yo el primer día hago un ensayo con la velocidad para que funcione y no con la velocidad definitiva, eso queda grabado en nuestra cabeza. Y es muy difícil sacarlo de ahí. En cambio, si yo pongo la velocidad final, aunque se equivoquen, después vamos a buscar eso. Eso es lo importante. Entonces, así, o sea, hago una buena lectura, tratando inclusive de que la lectura sea buena, mi lectura sea buena, no solamente la de ellos, sino que yo pueda con la gestualidad poner todo lo que quiero en la gestualidad. Cuando más claro yo tenga que quiero, más claro va a ser mi gesto y menos voy a tener que hablar. Los músicos odian que los directores hablen. Es un espanto, así que hablen mucho. O sea, eso yo lo sé porque durante 12 años he sido músico de atril. Entonces, eso es, cuando un director habla mucho es un embole que realmente, entonces hay que tocar, hay que volver a tocar, pero tener muy claro qué hace uno con la gestualidad y tener muy claro dónde están las fallas para solo detenerse ahí y decir claramente qué quiere uno. Porque cuando uno tiene claro qué busca, insisto, sabe qué encuentra. Y el músico, si uno dice, no, eso está mal, y repite, y repite, y repite, el tipo llega un momento que ya está pensando a qué hora se va, rápidamente. Entonces, cuando son muchos, eso es lo mismo. Ahora, obviamente tenés un coro, tenés una orquesta, tenés solistas, tenés una percusión, una buena masa de percusión también por otro lado, y además tenés la amplificación, que es un instrumento más, y muchas veces el más importante en este tipo de espectáculos, porque todo tu trabajo se puede ir literalmente al carajo si la amplificación está mal, vos lo sabes bien, es decir, el sonido. Entonces también tenés que trabajar en paralelo con el sonidista, todo el tiempo. O sea, tenés que estar ahí trabajando, teniendo un buen retorno todo el tiempo para ver si está bien, si no se pierde el balance. El balance es una cosa que hay que trabajar muchísimo en esas grandes masas orquestales, ¿no? Yo habilito todas las opiniones, pero no ahí. O sea, la opinión cuando llega el intervalo o llega el ensayo, bienvenida sea. O yo mismo muchas veces pregunto, ¿cómo les parece que sería esto? ¿Les gusta más así? ¿No les gusta así? Y respeto mucho al jefe de fila si es que tiene que ver con el contexto de la interpretación que estamos haciendo. Pero también pasa, debo decirte y debo ser sincero en eso, que tampoco un director bonito así no sirve. O sea, digamos, no es que uno llegue y dice, a ver qué quieren ustedes, sí, yo quisiera. No, eso no funciona. Yo creo que más allá, si te toca esa situación, tenés que generar consignas, ¿no? Hacer como un metalenguaje, algo que diga, a ver, ¿cuál va a ser nuestra nomenclatura? Cuando yo haga así va a ser tal cosa, cuando yo haga así va a ser tal otra, y bueno, y entrenar eso, porque obviamente necesitamos un entrenamiento. Porque en definitiva, la partitura, que tiene una información infinita y que además absolutamente... Una partitura puede ser leída con objetividad y entonces ahí uno en el acto puede preguntar, ¿y qué es la objetividad en una partitura? Nada, lo máximo que podemos decir es que la nota do es do. Qué sé yo. Pero, entonces, no deja de ser una partitura, una serie de símbolos que dan consignas. Y si vos tenés algo en donde vos tenés un grupo que no lee una partitura, pero en definitiva podés vos armar de tus consignas.
y en un gran pizarrón o en algo, decir, cuando yo haga esto, tal cosa, bueno, tal cosa. Y te armás un panel de 8 o 10 consignas y que la gente pueda entender eso. Entonces, pienso que ese es un camino. No soy un especialista en eso, la verdad. Se me ocurre en este momento que eso podría ser un camino. En algún momento de mi carrera también se arrimó un querido colega y amigo ahora, que es Mario Bensecri, y me dijo, Mario, en algún momento vas a dejar de tocar el violín. Si te dedicas a la dirección, no puedes tocar el violín. Y él era violinista también, Mario. Y bueno, yo lo miré y no le aseguré nada, por supuesto, porque además, si hay un motor que para mí es fundamental, es el sonido. Es decir, yo creo que mi opinión personal es que es muy difícil dirigir cuando uno no prueba en carne propia, en piel propia, lo que es la creación de un sonido. Es decir, que el sonido sea algo que a uno le pertenezca. Nunca tuve que dejar el violín. Sí, por supuesto, acoté mi carrera, que era más de solista, a hacer más música de cámara, porque yo creo que la mano venía más que por el tiempo que te iba a llevar la dirección, es por el tiempo que te llevaría a seguir siendo o seguir en la llamada carrera de un solista, en donde tenés que tener 8 horas diarias mínimo, 10 horas, 6 horas, qué sé yo, no sé, depende de la etapa en que estés. Y por ahí sí, eso sí puede suceder en muchos casos, pero hoy en día hay muchísimos casos que son al contrario. Hay gente que ha sido o es un excelente instrumentista y que una parte de su motor vital pasa por la dirección de orquesta. Mirá, sin ir más lejos, Natalie Stutzman, que es una gran cantante, una mezzosoprano, contralto, que se dedica al historicismo, ahora también es una gran directora, pero además canta y dirige al mismo tiempo. Yo creo que ese tipo de... No creo, sinceramente no creo que haya estructuras rígidas en esto en cuanto a eso. Creo que cada uno tiene que encontrar su modelo. Yo en lo personal creo, insisto, en que el camino del contacto con tu instrumento es casi excluyente para estar con una batuta o estar al frente de algo. Porque si no, yo conozco mucha gente que se ha recibido de la carrera de dirección y nunca tocó un instrumento. Y para mí eso es decir, yo he sido también músico de orquesta, he estado más de 15 años tocando en orquestas acá y en el exterior, y cuando por ahí llegaba algún director que no tocaba un instrumento, era muy claro que no, le resultaba difícil transmitir qué quería con el tema. Vuelvo a eso, cuando no sabes qué estás buscando es difícil saber qué vas encontrando.